Muy buenas tardes, sean todos muy pero muy bienvenidos a este precioso tiempo de cuidado manantial. Qué bendiciones que todos una vez más estemos aquí reunidos para exaltar, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Padre, en el nombre de Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, quiero darles a todos un cordial saludo de parte del pastor Eduardo Cañas Estrada y de su esposa la pastora Julia Arboleda de Cañas, pastores generales de la Iglesia Manantial, pero también del pastor Pedro Páez y de su esposa Irma Mancera de Páez, que son los pastores de la Iglesia Manantial en el municipio de Ricaurte. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y levantamos nuestras manos y oramos en el nombre de Jesús, una vez más aquí reunidos en el Espíritu, Señor, para glorificarte a ti, para exaltarte, para escuchar palabras, Señor. Quiero en esta hora de la tarde bendecir a cada persona que se está conectando hoy con nosotros y rogarte, Señor, que este tiempo sea de edificación para esa vida, para esa alma, para ese joven, para esa mujer, para ese varón, Señor, que está hoy viendo este video. Que este tiempo no pase inadvertido, sino que sea de edificación, de consuelo, de exhortación para cada vida. En el nombre de Jesús, Señor, quiero orar y quiero creer que mientras la persona está viendo este video, va a ser sanada, va a ser libre, va a ser, su fe va a ser levantada, Señor, y se va a animar a que siga adelante. Yo bendigo a cada persona en el bendito y precioso nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, gracias, Jesús, con todo mi corazón y con toda mi alma, porque estamos vivos, Señor, porque hoy hemos comido, nos hemos alimentado, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Toda la gloria y todas las gracias siempre para nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Así que te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Mis amados, bendiciones en Cristo para todos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vayamos a la palabra. Proverbios 29:1. Y dice así: el hombre que arrepentido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Dice que cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios a través de sus mensajes, de la palabra y las exhortaciones que van a través de ella. Y la escuchamos a través de un pastor, de una predicación. La represión siempre es justificada. Nosotros sabemos que no nos gusta que nos llamen la atención, que nos digan que estamos haciendo mal. Y buscamos siempre una justificación para escondernos de la verdad. Aquí dice que el hombre reprendido, ¿qué significa? Esto es que Dios ya nos había reprendido. No podemos decir que no sabíamos. La palabra reprendido comienza con una re que se le pone a las palabras para referir 2 o 3 veces. O sea que repetir 2 o 3 veces. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado sus represiones y no hemos escuchado? Cuando endurecemos la cerviz, no hemos hecho dura a su voz. No es que Dios nos hable, es que hemos endurecido la cerviz y no queremos oír el llamado de Dios. Endurecer la cerviz es escuchar pero no hacer caso. Hay una amenaza que dice que la ruina vendrá de repente. Es cuando muchas veces nos dicen no vaya por este lado o no haga eso que Dios está bravo. O pongo ejemplo como cuando en el tiempo de Moisés, que el Señor enviaba a Moisés a decirle al faraón que deje ir a su pueblo. Y el faraón siempre era necio, terco. ¿Cuántas veces envió el Señor a Moisés a hablar al faraón? Fueron como 10 veces. ¿Y qué pasó? A lo último, cuando ya se había vencido que perdió a su hijo, porque no debería haber pasado eso, pero él por su duro corazón perdió a su hijo, a su primogénito. Ya la ira lo cegó y quería matar al pueblo de Israel, pero que perdió más todavía. Entonces esto es lo que nos dice el Señor, que debemos escuchar su voz y es
Y es verdad, uno muchas veces escucha, Marcela haga ayuno, Marcela haga ayuno, y yo hago caso omiso a eso. Y le pido perdón a Dios por eso, porque en verdad, y le pido perdón a Dios, porque no es que me haya enfriado, lo que pasa es que uno deja todo para después. Pero eso es un aviso que me está dando a mí. Y eso es para darle la gloria y la honra al Señor, hermanos, que tengamos presentes las palabras que Dios nos ha dicho a través de un apóstol, una palabra que ha llegado a nuestras vidas, y hagamos, escuchemos, no endurezcamos nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial, este es mi testimonio. Yo tenía que hacer un pago y no contaba con el dinero, y arreglando el comedor debajo de los individuales encontré el dinero que yo necesitaba, pues mi Padre es tan bueno que nos suple nuestras necesidades. Ese es el amor de Dios, grande y poderoso. Gracias. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Muy buenas tardes, mis amados hermanos del grupo de Cuidado Santa Rita. Dios les bendiga. Qué bueno reunirnos así en la virtualidad y poder compartir un tiempo de palabra, de oración con ustedes. Me alegra mucho que usted esté viendo este video. Eso dice mucho de usted, dice que quiere conocer más y más del Señor, y eso es importante. La palabra nos afianza en los propósitos del reino. Por eso es importante que usted siempre asista a su grupo de cuidado, así sea de una forma virtual. Y qué bueno que yo lo pueda hacer también en esta tarde. Le doy gracias al Señor porque tengo este privilegio hermoso de compartir la palabra de Dios. Y entonces vamos de una a la palabra. Abramos la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 40 al 44. Mateo 26, del 40 al 44. Así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que esta palabra penetre en nuestro corazón y realmente forme en nosotros verdaderos intercesores del reino. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos en la virtualidad para estudiar tu palabra, para comprender, Señor, el mensaje que hoy nos traes a través de la pastora Yomara, y que nos enfatiza en ser perseverantes en la oración. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú seas allí donde está mi hermano, donde está mi hermana, ministrándolos, tocándolos, Señor, llenándolos de tu presencia, Padre, rodeándolos, Señor, de una gloria tuya allí en su hogar, en su familia. Padre, que tu poder, tu gracia y tu bondad esté siempre con cada uno de ellos. Llévate, Señor, toda incredulidad. Llévate, Señor, todo aquello que no es tuyo, todo aquello que estorbe, Padre. Que en este tiempo de palabra podamos estar aquí concentrados en lo que tú nos dices, porque es importante que aprendamos principios y verdades de reino, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a seguir con el tema que hemos venido tratando todo este mes de mayo, y es con respecto a la oración. Y la palabra de Dios tiene como título: ¿Cómo vivir una vida de oración y no desmayar en el intento? Vamos a hablar acerca de eso. Miremos ese texto que acabamos de leer. La escena: Jesús en el Getsemaní se llevó a sus principales discípulos, a los que eran más cercanos a él, y no los llevó como espectadores, no, él los llevó para que le apoyaran en oración, para que estuvieran allí con él, porque él estaba pasando una situación supremamente difícil, ¿sí? No solamente tenía que enfrentarse a una situación de estrés físico,
porque él tenía que ir y pasar la cruz, ¿sí? Su cuerpo iba a ser lastimado, iba a ser azotado, iba a ser injuriado y crucificado y tendría que pasar por la muerte. Entonces eso nomás en el aspecto físico era muy estresante para él. Pero también estaba la parte espiritual, porque él tenía que cargar con todo el peso de los pecados de toda la humanidad. Él que nunca había pecado, él que nunca había experimentado esa situación, porque ese peso de pecado lo iba a alejar del Padre. Él nunca había estado lejos del Padre. Entonces todo eso le causaba un estrés emocional. Y la palabra dice que él sudaba gotas de sangre. Pero él se llevó a sus discípulos para que le apoyaran, para que estuvieran con él, para que oraran con él, para que le respaldaran en oración. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos no claudicaron, se cansaron y se durmieron. ¿Cuántas veces nos hemos quedado dormidos orando? Yo puedo decir que en algunas ocasiones me he quedado dormida orando, porque muchas veces es el cansancio, ¿sí? O nos levantamos muy temprano y aún el sueño está presente en nuestros ojos, ¿cierto? O nos acostamos muy tarde y la jornada de trabajo ha sido muy dura y nos arrollamos a orar y nos quedamos dormidos. ¿Cómo podemos evitar ese obstáculo en la oración? A veces también es una influencia demoníaca que pone sueño para que nosotros no oremos. Porque cuando el pueblo de Dios ora, el pueblo de Dios se vuelve poderoso, poderoso. Y eso no le conviene a las tinieblas. Entonces, por eso, ¿cómo en este tiempo podemos vencer ese cansancio físico en el momento de orar? Piénselo bien, ¿no? De pronto levantarnos, de pronto irnos a echar agüita, tomar agüita. Eso nos lo decía nuestro apóstol en una prédica. Orar de pronto caminando, ¿cierto? Hay muchas cosas, pero lo importante es que usted entienda que necesita estar despierto y atento anímicamente para poder orar. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo que los discípulos desmayaran en la oración. Usted que tiene el buen ánimo de tomar apuntes, entonces vamos a estudiar 4 aspectos en los cuales los discípulos desmayaron en la oración y el por qué lo hicieron. El primer aspecto es porque no se identificaron con el sentir de Jesús. Como les estaba explicando, él estaba en una situación de estrés emocional por lo que tenía que enfrentar. Pero ellos no entendían, no sentían eso que fuera a pasar, ¿cierto? Ellos no pudieron identificarse con ese mismo dolor. A veces nos pasa a nosotros como padres, ¿cierto? Nosotros como padres estamos de pronto pasando una situación económica difícil, estamos mirando cómo podemos recoger recursos porque hay que cumplir obligaciones, hay que cumplir situaciones que nos agobian. Bueno, hay una situación de enfermedad, algo pasa y nosotros, como lo estamos enfrentando, estamos orando y clamando, pero nuestros hijos no se dan cuenta de eso, ¿no? Nuestros hijos, la vida está normal porque, como digo yo, no le han dado el golpe a la vida, ¿cierto? Entonces ellos están tan tranquilos y uno dice, oiga, tremendo. Yo a veces le digo a mi hija, ora por mí, necesito que me ayudes a orar por mí. Ora porque no, por los negocios, ora por esto, ora por... Digo yo, y ella me dice, sí. Pero a veces no sé si... Dice, sí, mamá, yo he orado, bueno.
pero no, a veces como no nos toca la situación, no nos identificamos. Y eso le pasó a los discípulos. No se identificaron con el sentir de Jesús. Segundo aspecto, no entendieron el propósito de la obra redentora de Jesús. Ellos en ese momento no sabían, ellos sabían que Jesús era el Mesías y que venía a transformar la nación, pero nunca se imaginaron que él iba a morir. Nunca. Ellos no sabían que él tenía que pasar por ese proceso para salvar a la humanidad. Ellos no entendían eso. Y en una ocasión Pedro le dijo eso al Señor, dijo, no, que eso no te vaya a acontecer, que no, por nada. Y Jesús lo tuvo que reprender, dice, te reprendo, Satanás, porque me eres de estorbo, le llamó Satanás. Entonces, era necesario que él lo hiciera. Por lo tanto, no entendieron en ese momento la obra redentora de Jesús. Por eso cuando vino el soldado romano a atrapar, a apresar a Jesús, de una vez vino Pedro y ¡pum!, le bajó una oreja, ¿sí? Porque no entendía que era necesario que eso pasara. Tercer aspecto, no tenían revelación de lo que Jesús había venido a hacer a la tierra. La obra redentora era que era necesario morir. Y la revelación de que Jesús había venido a hacer en la tierra es que Él iba a morir, pero también iba a resucitar. Él no se iba a quedar muerto, pero ellos no lo entendieron. Aunque lo vieron muchos milagros en los cuales Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y a otros más. Dice la palabra que él hizo muchos milagros, de los cuales muchos no han sido mencionados en la Biblia. Él tenía el poder de la resurrección, pero ellos no entendieron eso. Entonces, por lo tanto, tampoco ellos pudieron identificarse con eso. Le era necesario a Jesús morir en la cruz porque había que destronar el imperio de Satanás que había sido entregado en el Edén en la desobediencia de Adán. Había que destronarlo y él tenía que derribar esa potestad y esos tronos de maldad. Y era necesario que él muriera y resucitara. Pero tampoco los discípulos lo tenían claro. Es importante que entendamos que en estos momentos que estamos viviendo no solamente de pandemia, sino de paro nacional, que la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y a veces peleamos con los políticos o peleamos con los otros que no están de acuerdo con nosotros, pero no sabemos que muchas de las cosas que se han implementado en esta nación ha sido porque han habido maldiciones generacionales, porque han habido brujos, hechiceros, agoreros que han venido a maldecir a Colombia y lo hemos visto. Entonces, por eso necesitamos saber que nuestro país tiene que ser limpiado de toda hueste de maldad, de todo pecado. Y Dios es el único que puede hacer o transformar el corazón del ser humano. Pero necesitamos clamar por esa providencia de Dios. Amén. Bueno, cuarto aspecto. Entonces, cuarto aspecto dice, eran débil en su carne. Eran débil en su carne. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor les había insistido mucho. Ahí en el texto dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne es débil. Y nuestra carne es débil. A veces queremos hacer cosas, pero como que el cuerpo no nos responde, ¿cierto? La carne es débil. Entonces necesitamos para eso meternos más
en la parte espiritual. Es importante que podamos tener tiempos de ayuno y de oración para fortalecer nuestro espíritu. Alimentamos mucho nuestra carne, pero no fortalecemos el espíritu. Y allí es donde necesitamos para ser verdaderos conocedores de lo que necesitamos guerrear, de lo que necesitamos orar. Así que por este motivo también los discípulos desmayaron en la oración. Así que voy a hacerles dos preguntas de razonamiento, ¿cierto? La primera es, ¿cuándo ha sentido desmayar en su oración? ¿Cuál ha sido su motivación para levantarse y continuar? A veces uno desmaya en la oración cuando no tiene una respuesta pronta, ¿cierto? Cuando uno ora y ora y ora por algo, pero no ve pronta la respuesta. Pero también la palabra nos motiva cuando nos dice, cuando dice el Señor, clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? Clama a mí. Y cuando dice la oración del justo puede mucho. Y cuando nos dice que toda oración que hagamos en el nombre de Jesús, Él la responderá. O sea, la palabra nos dice que podemos orar. Que de pronto en ese momento no recibiremos la respuesta. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté escuchando nuestro clamor. Entonces, es importante no desmayar en la oración. Hay una parábola donde dice que la viuda iba al juez y todos los días le decía, hágame justicia, juez, hágame justicia. Y llegó un momento en el cual el juez se cansó, dijo, porque esta señora me tiene hasta aquí, voy a hacerle justicia. Y dijo el Señor, ¿cuánto más el Señor, nuestro Dios, hará justicia a los que claman de día y de noche? Así que no debemos desmayar. Segunda pregunta. ¿Cuál ha sido la razón frecuente que le hace desmayar en la oración? Piénselo. ¿Cuál ha sido la razón frecuente por la cual o que le hace desmayar en la oración? El cansancio, la falta de fe, el decir no sé orar, el decir no tengo el tiempo, no me quedó tiempo en el día. Cuando analizamos estas cosas es importante que las miremos para así mismo atacarlas, es decir, eliminarlas, porque debemos mirar cuál es la situación que nos impide orar y saber y atacarla y levantarnos como verdaderos guerreros. Yo les digo, me era muy difícil para mí madrugar a orar, me era muy difícil, pero tuve que obligarme a hacerlo, porque necesitamos tener tiempos de oración. Así que, hermano, no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, y el pueblo de Dios no puede hacer lo que hicieron los discípulos, quedarse dormidos. No solamente quedarse dormidos, sino no entender los últimos tiempos, sino no comprender las situaciones que estamos viviendo. No tener ese discernimiento espiritual de ver lo que va a pasar con nuestro país si no oramos a tiempo. Amén. Este es un tiempo para identificarnos, como dije nuevamente, con nuestra nación, para clamar y orar por ese arrepentimiento de esta sociedad que está tan cauterizada de pecado y de maldad. El apóstol invita a toda la iglesia manantial a que todos los días, de lunes a domingo,
12 del día, meridiano 12 del día de la tarde, usted pare su actividad, la actividad que esté haciendo, y como mínimo un minuto, solo un minuto, ore por Colombia. Ore por Colombia. Ore porque se despeje todo espíritu de maldad que hay en Colombia. Toda muerte. Para que se despeje todo espíritu de anarquía. La anarquía es falta de gobierno. Para que Dios proteja nuestras instituciones. Para que Dios le dé sabiduría al presidente. Para que podamos salir de este paro. Para que pase esta rebeldía. Para que se generen leyes justas. Todo eso necesitamos orarle al Señor. Y la próxima semana, a través de las emisoras, todas las emisoras de la cadena radial Vida, de 9 de la mañana a 12 del día va a haber un clamor en las emisoras. Un tiempo denominado respiro y liberación vendrá. Así que, hermanos, oración es lo que debemos tener. Y orando en todo tiempo, allá en su trabajo. Cierre sus ojitos y dé una oración. Señor, haz un milagro en Colombia. En el tránsito donde esté usted, hágalo porque es importante que todos nos unamos en este clamor. Debemos vencer nuestra naturaleza humana en todo tiempo, dice, porque el espíritu del hombre está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces no le hemos dado la importancia a la oración. Tu palabra dice que la oración es el arma eficaz para que podamos tener una relación contigo y podamos, Señor, poner delante de tu altar todas esas situaciones, todas esas peticiones delante de tu trono, con oración, con clamor, con súplica. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos desmayado en la oración y nos ha pasado lo que le pasó a los discípulos. Nos hemos quedado dormidos o no le hemos dado la importancia de la situación que estamos viviendo. Padre, ven a nuestras vidas, levántanos en un clamor, levántanos en oración, que el pueblo de Dios realmente ore y clame de continuo a ti, para que se sucedan cosas maravillosas en nuestra tierra y en nuestro país, en nuestras familias. En esta tarde, Señor, oro por todas las personas que se encuentran enfermas en el grupo de cuidados. Señor, la mano tuya sobre cada vida, soplando aliento de vidas, trayendo, Señor, la salud que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, Señor. Oro también por cada persona que ha tenido, Señor, dificultades económicas en este tiempo de pandemia. Padre, cúbrelo. Trae esos dineros del norte, del sur, del este, del oeste. Abre puertas de empleo, puertas, oportunidades, Señor. Padre, suple a tu pueblo en este tiempo, porque es necesario, Señor, que pasen todas estas cosas, señores, han estado escritas en tu palabra, que vendrán tiempos en que se presentarán plagas y vendrán tiempos de guerra y rumores de guerra y habrán situaciones difíciles, pero, Señor, tú guardarás a tu pueblo en perfecta paz, lo dice la palabra de Dios. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a ser un pueblo comprometido en oración contigo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Los anuncios para esta semana son los siguientes. Empieza un nuevo ciclo de discipulado la primera semana de junio, el camino hacia la libertad. Si usted aún no se ha discipulado, si usted ha pospuesto esto porque espera hacerlo presencial, no lo posponga más. Empecemos a discipularnos, empecemos a andar como debemos andar, empezando este ciclo discipulado que comienza en junio.
inscríbase. Si vas al templo, inscríbete con Gloria Ávila, o puedes darle a tu líder los datos tuyos, y te inscribiremos para que puedas estar en este discipulado que comienza en junio. Yo ya les había dicho que vamos a tener una jornada de oración a través de la radio la próxima semana, de 9 de la mañana a 12 del día. Entonces vamos a seguir orando por nuestra nación. Ponga la bandera de Colombia, o téngala ahí en su cuarto de oración, téngala ahí, y esa bandera le va a recordar que usted necesita orar por Colombia. Amén. Entonces es importante, todos los días, 12 del día, aparte 1 minuto, 5 minutos de su tiempo, y clamemos por nuestro país. Este domingo va a haber un culto profético a las 7 de la mañana y a las 9:30 de la mañana. Vaya con una camiseta amarilla de Colombia, la camiseta de Colombia, o la camiseta azul, o bueno, así una camiseta roja como la que tengo puesta. Y si no tiene esos colores, pues entonces lleve una camiseta blanca, porque vamos a orar por Colombia este domingo. Ustedes como grupo de cuidado también pueden llevar una pancarta donde digan cosas alusivas a Colombia. Está en el corazón de Jesús. Colombia le pertenece a Cristo. Colombia, el faro de luz para las naciones. Algo que nos diga, que sea ese estandarte para decirle al Señor lo que queremos de nuestro país. Amén. Este sábado, ahorita ustedes están recibiendo la enseñanza, pero a las 5 de la tarde estamos en la Plaza de Bolívar también orando en Girardot. Y no vamos a desmayar en la oración hasta que algo suceda, algo se mueva a favor de nuestro país. Amén. También invitarlos a la cita que tenemos los lunes y los viernes a las 7:30 a través de Facebook Live, Manantial CD Girardot. ¿Listo? Y bien, estemos orando los unos por los otros. Bueno, vamos a terminar este grupo de cuidado con una oración. Mañana domingo, si usted tiene la oportunidad de ir a culto, lo invito, no deje de ir, no deje de congregarse. Vamos a seguir teniendo nuestros protocolos de protección. Allí se va a desinfectar sus manos, va a ir con su tapabocas, vamos a tener nuestro distanciamiento. Así que podemos disfrutar de un tiempo con Dios en el templo. Amén. Vamos a orar para despedir nuestro grupo de cuidado. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Señor, de enseñanza, de palabra, de adoración, de clamor, de un tiempo muy especial contigo, Señor. Padre, hoy nos vamos motivados, hoy nos vamos agradecidos, Señor, porque vamos a conquistar a través de la oración todo aquello que tú nos has prometido. Señor, por eso en esta tarde yo oro por la semana que comienza, el mes que comienza, Señor amado, el próximo martes, el mes de junio. Padre, la gloria tuya sea sobre ese mes, que las bendiciones, Señor, lluevan para cada uno de mis hermanos, Señor, esas bendiciones en la economía, esas bendiciones en la salud, esas bendiciones en la familia, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos. Toda necesidad la ponemos delante de tu altar. Oro, Señor, por la salud de mi hermana Esperanza, de esta líder de excelencia, Señor, para que tú te glorifiques en su vida y sus defensas suban, Señor, y se reponga de esta gripe, de este malestar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor de la gloria, yo te pido por la situación del país. Seas tú, Señor, trayendo unidad al pueblo colombiano, porque el enemigo ha traído división, una división política, una división de clases
que nos alejan los unos de los otros y hace, Señor, que se levante tanta inconformidad. Te pedimos, Señor, porque se presenten en Colombia leyes justas, que hayan, Señor amado, leyes que bendigan a tu pueblo. Llena a Colombia de tu gloria, llena a Colombia de tu gracia, Señor. Bendecimos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros anfitriones, a las maestras de los niños. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, nuestras generaciones, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una excelente noche.